Hola, mis queridos seguidores. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en el canal. Como siempre, estoy aquí para traerles las noticias más exclusivas del mundo de las celebridades turcas, pero hoy tenemos algo muy especial que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar entre los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de comenzar con todos los detalles de esta noticia tan impactante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones y denle al botón de me gusta. Esto me ayudará a seguir trayéndoles todas las últimas novedades y asegurarse de que siempre sean los primeros en enterarse de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Así que, si aún no lo han hecho, denle clic y manténganse al tanto de todo. La noticia que vamos a tratar hoy ha dejado a muchos de sus seguidores con el corazón en un puño. Los famosos actores turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes siempre han sido muy reservados sobre su vida personal, se vieron obligados a compartir una parte muy íntima de su vida debido a un momento de gran preocupación. El pasado fin de semana, la pareja se dirigió al hospital de manera urgente a altas horas de la noche, debido a que su bebé, que había nacido recientemente, fue diagnosticado con ictericia congénita. Esta condición, que afecta a los recién nacidos, se presenta cuando la bilirrubina, una sustancia producida por la descomposición de los glóbulos rojos, se acumula en la sangre, lo que puede causar una coloración amarillenta en la piel y en los ojos del bebé. Si bien esta condición no es infrecuente, su diagnóstico inmediato y la necesidad de un tratamiento rápido causaron una gran preocupación en la pareja. En cuanto se conoció la noticia, comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, generando un aluvión de reacciones entre los seguidores de la pareja. Muchos estaban ansiosos por saber cómo estaba el bebé y, lo más importante, si se encontraba fuera de peligro. Para Hande y Kerem, esta situación fue una verdadera prueba de fortaleza, ya que se enfrentaron a un periodo de incertidumbre y estrés extremo. Cuando el bebé llegó al hospital, fue trasladado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos neonatals, un proceso que preocupó aún más a la pareja, que no podía dejar de pensar en el bienestar de su pequeño. Durante las horas que siguieron, la ansiedad se apoderó de Hande y Kerem. Nadie estaba realmente preparado para una situación de este tipo, y aunque sabían que la ictericia congénita podía ser tratada con fototerapia, no dejaba de ser una situación aterradora. Especialmente para unos padres primerizos. El hecho de que los médicos no ofrecieran información clara de inmediato solo aumentó la ansiedad de ambos. La pareja se mantuvo en espera durante toda la noche, sin poder descansar, observando a su bebé desde lejos, rezando por su pronta recuperación. En ese momento, la pareja estuvo rodeada de amigos cercanos y familiares, quienes también llegaron al hospital para brindarle su apoyo. Sin embargo, algo que destacó en todo este proceso fue la postura firme de Hande, quien trató de mostrarse más fuerte de lo que realmente se sentía. Probablemente con la intención de tranquilizar a Kerem y a los demás presentes. Hande Erçel, con su característico coraje, hizo una breve intervención en la que expresó: "Estamos devastados por lo que está pasando con nuestro bebé, pero lo único que podemos hacer ahora es esperar y rezar. Estamos nerviosos porque no sabíamos que esto sucedería tan pronto. No sé si hemos hecho algo mal, solo espero que todo salga bien". Estas palabras fueron un reflejo de lo que muchos padres sienten en momentos de crisis, la incertidumbre y el miedo de no saber si están haciendo lo correcto. Por su parte, Kerem también expresó su preocupación y el miedo que sentían por no saber si su bebé estaba fuera de peligro. A pesar de todo, su apoyo mutuo se hizo más evidente que nunca, ya que ambos intentaban mantenerse fuertes por el otro. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, la noticia de la situación de Hande y Kerem se difundió rápidamente en las redes sociales. En cuestión de horas, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la noticia, mientras que los fans se mantenían a la espera de novedades. Muchos seguidores se mostraron muy comprensivos, deseándole lo mejor a la pareja y mostrando su apoyo a través de mensajes de ánimo. Sin embargo, también hubo quienes se mostraron preocupados por la falta de detalles sobre la salud del bebé. El silencio de la pareja respecto a esta situación solo aumentó la especulación en torno a lo que realmente estaba pasando. En medio de todo este caos, hubo un momento que sorprendió a los observadores: se vio a Kerem Bürsin en un rincón del parque del hospital, fumando un cigarro en secreto. Esto causó bastante revuelo, ya que siempre había declarado en entrevistas anteriores que no era fumador. Este gesto no pasó desapercibido, y muchos de sus seguidores se sorprendieron al verlo en esa situación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cómo Hande estuvo allí para apoyarlo, mostrándole su fuerza y ayudándole a calmarse. Esta escena se convirtió en un claro ejemplo del amor y la solidaridad que siempre han mostrado como pareja. A medida que las horas pasaban, la pareja intentaba mantener su vida privada lo más reservada posible. Durante todo el proceso, trataron de mantener una postura emocional más fuerte frente al público y, sobre todo, ante sus seguidores.
Ambos estaban conscientes de la preocupación de sus fans y, por eso, decidieron mantenerse en silencio mientras esperaban respuestas claras sobre el estado de salud de su bebé. Fue un día largo, lleno de incertidumbre y estrés. Sin embargo, hacia el final de la jornada, llegó finalmente la noticia que tanto habían estado esperando: el bebé de Ande y Kerem comenzaba a mejorar. Los médicos confirmaron que el tratamiento estaba surtiendo efecto y que, aunque el bebé necesitaría permanecer en el hospital unos días más, no había motivo para preocuparse. Esta noticia trajo un respiro tanto a la pareja como a sus familiares y seguidores, quienes esperaban con ansias una actualización. La primera reacción de Kerem fue la de tranquilidad, al decir: no hay ningún problema serio con la salud de nuestro bebé, está mejorando y solo deberá quedarse en observación unos días más. Sin embargo, el alivio no llegó de inmediato. Aunque la situación mejoraba, la pareja aún tenía que lidiar con la incertidumbre de los próximos días. Afortunadamente, con el tiempo, los temores se desvanecieron y la noticia positiva empezó a tomar fuerza. A lo largo del día, las redes sociales fueron un hervidero de mensajes de apoyo y especulaciones, pero la pareja se mantuvo firme. Ande, por su parte, decidió tomarse un descanso de las redes sociales, donde normalmente comparte aspectos de su vida personal. En lugar de eso, se concentró en estar allí para su bebé y en rodearse de la gente más cercana. En un acto de fortaleza, Ande también trató de tranquilizar a sus seguidores sin dar demasiados detalles de lo que realmente estaba sucediendo. Por otro lado, Kerem se mostró mucho más abierto al público, intentando calmar a sus fans con palabras tranquilizadoras y evitando que la ansiedad se apoderara de todos. Finalmente, después de esta angustiosa espera, Ande y Kerem decidieron hacer una aparición pública para confirmar que el bebé estaba fuera de peligro. La pareja, visiblemente aliviada, ofreció un mensaje conjunto, donde expresaron su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante ese periodo tan difícil. La noticia fue recibida con gran alegría por parte de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir sus mensajes de alivio y felicidad en las redes sociales. Este episodio no solo fortaleció el vínculo entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, sino que también demostró una vez más la importancia de la familia y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Los seguidores de la pareja pudieron ver cómo se cuidaban mutuamente, y eso solo aumentó su admiración por ellos. La situación también hizo que la gente se diera cuenta de lo valiosa que es la salud y lo importante que es mantenerse fuerte ante cualquier adversidad. Hoy, después de haber pasado por esta experiencia tan desafiante, Ande y Kerem están viendo cómo las cosas mejoran. El bebé está recuperándose y, aunque hubo momentos de mucho estrés, la pareja está mucho más unida que nunca. Estamos seguros de que este difícil momento quedará atrás y que el futuro les deparará muchas más bendiciones. Finalmente, quiero enviarles mis mejores deseos a Ande, Kerem y su hermoso bebé. Que sigan adelante con mucha salud, felicidad y amor. Nos sentimos afortunados de seguir siendo parte de su viaje y, como siempre, les traeremos más noticias exclusivas sobre ellos. No olviden suscribirse al canal y darle al me gusta si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus famosos favoritos.